Todos en algún momento de su vida han esperado y han orado inclusive por un milagro. Un milagro es un hecho extraordinario, por eso se llaman milagros. En esta ocasión vamos a hablar de un milagro extraordinario también, pero un milagro hecho en la vida de un hombre para un propósito especial. Acompáñanos a la luz de la Biblia, pero antes vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, una vez más porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque la oración es la forma en cómo nos comunicamos contigo. Y por tu palabra, por la Biblia, tú te comunicas con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esperanza, pero también tu palabra nos enseña a tener una nueva vida. Este día, Señor, en esta hora, vamos a conocer más acerca de cómo tú operas los milagros. Pero cada milagro también, Señor, tiene un objetivo. Y el objetivo mayor es cambiarnos de vida para renacer a una nueva vida. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta hora se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Es una de las historias probablemente más conocidas en la Biblia. Cuando era niño, mis papás en algún momento hablaron de esta historia y me contaron. Posiblemente tú has escuchado, has visto inclusive en Semana Santa, en las películas de Jesús, sobre la vida de Jesús, la pesca milagrosa. Dice la Biblia allí en Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En esta primera parte nosotros encontramos una escena interesante. Dice la Biblia que la multitud se agolpaba para ver a Jesús. ¿Sabes una cosa? En esos tiempos nosotros invertimos mucho dinero como iglesia. Las iglesias invierten muchísimo dinero y también recursos. Este mensaje mismo llega a ti a través de una inversión de dinero, inversión de recursos, con el objetivo de que tú puedas conocer del amor de Dios, conocer del mensaje del Evangelio. Pero en los tiempos de Jesús, esto era quizás desconocido, pero la gente se agolpaba para ver a Jesús, para escucharlo predicar. Niños, jóvenes, adultos, todos eran impresionados por el poder de su palabra, el poder del Evangelio. En nuestros tiempos, nosotros tenemos a veces problemas para encontrar predicadores. Escuché alguna vez decir así: si nosotros necesitamos un predicador para jóvenes, pensamos en un predicador. Necesitamos un predicador para familia, pensamos en otro predicador. Si pensamos en un predicador para evangelismo, pensamos en otro predicador. Pero cuando pensamos en Jesús, encontramos un mensajero, un predicador que abarcaba todo público. Niños, jóvenes, adultos, letrados, iletrados, esclavos, libres, ricos, pobres, todos eran impresionados por el poder de la palabra. Y en ese contexto dice la Biblia que ocurrió algo. Jesús pidió a dos hombres que estaban allí, a unos pescadores, que por favor les prestasen sus barcas, para que Jesús se suba a la barca y de allí comience a predicarle algo así como un estrado, un tabladillo para que él pueda llegar más a las personas. Y en ese contexto se desarrolla la historia de esta hora. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde aquella barca a la multitud. ¿De quién era la barca? De Pedro, Simón. De Simón Pedro. Y lo interesante es que Simón Pedro estaba antes de eso, dice la palabra de Dios, lavando sus redes.
El mensaje de esta hora tiene como objetivo mostrarte también lo siguiente. Cuando nosotros hacemos las cosas sin la intervención y la bendición de Dios, lo único que conseguiremos será lavar redes. Si ustedes siguen leyendo la historia, se van a encontrar con que Jesús, después de enseñar allí aquella mañana, aquella multitud, la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, Simón, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es interesante que cuando Jesús dice eso a Pedro, él responde, versículo 5, él le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Imagínate el cuadro. Está Jesús, termina de predicar, probablemente Pedro estaba también escuchando el sermón. ¿Qué habrá enseñado Jesús? De seguro muchas verdades magníficas, extraordinarias, esperanzadoras. Pero yo imagino a Pedro ahí sentado y diciendo, bueno, a todos les va bien. Esa palabra es muy buena para todos, pero toda la noche he estado pescando. He estado haciendo sobretiempo inclusive. He estado trabajando arduamente durante toda la noche, pero nada he pescado. Y como si Jesús hubiera leído su mente, Jesús le dice minutos después lo siguiente: Pedro o Simón, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Automáticamente, cual experto, Simón le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos conseguido. Y era cierto, porque los versículos que leímos inicialmente decía que cuando los hombres, Simón descendió de su barca, habían descendido de su barca y estaban lavando sus redes. La pregunta en esta hora es, ¿lavando sus redes de qué? ¿De qué estaban lavando sus redes si nada habían pescado? Si habían trabajado toda la noche y no habían conseguido pescar ningún pez. ¿De qué estaban lavando? ¿Sabes? Los pescadores pueden entender mejor esto. A veces, o cuando alguna vez has pescado, lanzas tu red y cuando sacas y no sacas pescado o no sacas ningún pescado, a veces sacas algas, ¿qué más? Basura, cosas que no sirven. Eso es lo que nosotros pescamos, si lo hacemos sin la intervención de Dios. Déjame decirte que si tú haces las cosas como tú quieres, déjame decirte que cuando nosotros los seres humanos hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, tristemente lo único que conseguiremos será cosechar o pescar basura, inservible, desechos, en otras palabras, que no nos benefician en nada. Estoy hablando para ti, amigo, que trabajas las 24 horas del día. Si tuviera 25 horas las trabajarías todas. Estoy hablando a ti que trabajas y trabajas los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Trabajas arduamente, haces sobretiempo y llega fin de mes y cuando ves tu boleta solamente ves números en negativo o ves descuentos. Sientes que el dinero no te alcanza. Sientes que las cosas no acontecen. Yo te digo en esta hora que si tú sigues pescando sin la intervención de Dios, si tú sigues trabajando sin la intervención de Dios, si tú sigues trabajando sin la bendición de Dios, lo único que seguirás haciendo es hacer eso, cosechando inservibles, cosechando basura. Hay gente que me dice, pastor, desde el momento en que yo emprendí esa relación con este fulano, con mi novio, lo único que he conseguido es lágrimas, lo único que he conseguido es tristeza, lo único que he conseguido es problemas.
Y es que sí, amigo, cuando tu matrimonio no tiene la bendición de Dios, cuando en el barco de tu vida no está Dios, cuando en el barco de tu familia no está Dios, cuando en el barco de tus hijos no está Dios, cuando en el barco de tu salud no está Dios, cuando en el barco de tu finanza no está Dios, nada va a acontecer de bueno. Todo lo que acarrearás, todo lo que cosecharás será basura. Por eso en esta hora yo te digo, si tú quieres cambiar la historia de tu vida, si tú quieres cambiar la historia de tu familia, si tú quieres cambiar la historia de tu hijo, tú necesitas de la intervención de Dios. Solo Dios puede hacer cosas milagrosas. Solo Dios puede hacer cosas extraordinarias, porque no hay nada imposible para Dios. Repítalo. No hay nada imposible para Dios. Y en esta hora, Simón le dice así a Jesús: Señor, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos trabajado. Yo me imagino a Pedro diciendo: hecho Señor, hasta sobre tiempo, pero nada he conseguido. Y allí, en medio de su duda, en medio de su queja, en medio de su decepción, en medio de su frustración, Él no se queda así, sino que dice: pero en tu nombre lo haré. La primera lección que yo encuentro en este texto tiene que ver con que nosotros necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Si tú quieres renacer para una nueva vida, tú necesitas aprender a ser obediente a la palabra de Dios. Ya lo dije antes. ¿Cuántas lágrimas nos ahorraríamos? ¿Cuántos hijos infelices? ¿Cuántas deudas? ¿Cuántas enfermedades nos habríamos evitado o se evitarían si tan solamente aprenderíamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Somos desobedientes. Vamos haciendo las cosas a nuestra manera. Queremos educar a nuestros hijos a nuestra manera. Queremos tener un matrimonio a nuestra manera. Queremos hacer los negocios a nuestra manera. Queremos hacerlo todo a nuestra manera. Ya hiciste así. ¿Y qué es lo que has conseguido? ¿Qué es lo que has conseguido haciendo las cosas a tu manera? Dime. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Por eso, amigo, en esta hora quiero decirte en el nombre de Jesús: si tú quieres un milagro en tu vida, si tú quieres una nueva vida, tú necesitas la intervención de Dios. Y el primer punto es ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Obediente a la palabra de Dios. Pastor, pero no me gusta. No, sé obediente. Pastor, pero no la entiendo. Sé obediente. Pastor, pero yo imagino a Pedro también así en su mente. Bueno, yo soy un experto pescador. He pescado, mis papás son pescadores, mis abuelos son pescadores, todos somos pescadores. Y Jesús es un carpintero, ¿qué me va a enseñar? Pero no, la obediencia tiene que ser así. Y eso es fe, amigos. La fe tiene que ver con eso, con obediencia. Tú no puedes decir: yo creo en Dios, pero no lo obedezco. Tú no puedes decir: yo creo en Dios, pero no me gusta esto. No, amigos. La obediencia es la primera marca, es el primer requisito para cambiar de vida. Es el primer requisito para experimentar un milagro. ¿Quieres un milagro de Dios? Entonces, en el nombre de Jesús, tienes que ser obediente a su palabra. Amén. En segundo lugar, la Biblia dice que cuando Él fue obediente a la palabra de Dios, experimentó un milagro extraordinario. Dice la Biblia que respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu nombre lo haré. Y habiendo hecho esto, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Alabado sea el Señor. Tremendo, extraordinario. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, si tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios,
Prepárate, amigo. Prepárate, querida amiga. Prepárate. Juan, Esteban. Sí. ¿Qué tal, amigo? Prepárate. Prepárate. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, tienes que prepararte porque Dios tiene preparado para ti también milagros extraordinarios. ¿Te imaginas? Juan, allí los discípulos sorprendidos. Dice la Biblia que Simón allí estaba estupefacto, allí impresionado, sorprendido porque cuando él sacó, imagino yo, ¿alguna vez has cargado algo sin fuerzas? ¿Alguna vez, por ejemplo, te dicen, ayúdame a cargar esta caja, por ejemplo, y tú vas con mucha fuerza y total la caja no pesa nada? Y dices, pero también te ha pasado al revés, cuando dicen, carga eso por favor, y tú vas sin fuerza y total sí pesa. Imagina hacia Pedro. Imagina hacia Pedro, a Simón. Simón tira la red, lo hace, lo jala en el nombre de Dios, pero como ahí dudando, jala y total, la red se rompía. Era tanta la bendición de Dios, tantos peces, que tuvieron que llamar a los otros amigos para que también se beneficien ellos. Y dice la palabra de Dios que los dos barcos se hundían de tanto pez. ¿Sabes? Ante este milagro extraordinario, ante esta situación milagrosa, ante esta pesca milagrosa, como la Biblia lo titula, dice versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy malo. Apártate de mí, Señor, porque soy un imperfecto, soy un pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El primer requisito para recibir un milagro de Dios es ser obediente a la palabra de Dios. El segundo requisito para recibir un milagro de Dios tiene que ver con la humildad, el reconocimiento de que tú no eres nada. Tú eres apenas un ser humano, tú eres apenas un hombre de carne y hueso, que se equivoca, que tiene errores. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, cuando tú reconoces quién es Dios, cuando tú reconoces que Dios es poderoso, cuando tú reconoces que Dios es el Dios de los imposibles, tú naturalmente te ves a ti como alguien imperfecto, alguien pecador. Por eso es que dice, Simón dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador, soy hombre pecador. Lo mismo pasó cuando Isaías vio la gloria de Dios. Dice, Señor, no merezco, voy a morir, por favor. Porque cuando uno ve la magnificencia y la gloria de Dios, el cristiano, la persona que reconoce que Dios es Dios, también reconoce quién es Él. Por eso es que Pedro, ante tal milagro, ante tanta cosa linda y extraordinaria, él dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, porque soy hombre malo. Amigo, tú y yo somos malos. ¿Quién eres tú? Estoy hablando para alguien que posiblemente tiene una doble vida. Nadie sabe. Solo tú y Dios, por supuesto, saben que tú vives mal. En tu casa eres una persona, fuera de ella eres otra. Quizás inclusive hasta te has creado cuentas de teléfono diferente. Al otro día yo escuché el caso de un joven que decía pastor. Un joven que decía pastor, yo no sé ya cómo hacer. Yo no sé qué hacer porque yo tengo una doble vida. Para mis padres soy un universitario exitoso que tiene un futuro prometedor. Pero para amigos cercanos a mí saben que yo estoy sumergido en las drogas. Saben que yo ni siquiera estoy estudiando en la universidad. Saben que yo estoy perdido. ¿Sabes? Dios en este momento, Jesús en este momento también te dice así. ¿Estás cansado de trabajar? ¿Estás cansado de luchar solo? ¿Estás cansado de sufrir horas y horas y no encontrar resultado? Hoy te digo, hazlo en mi nombre. Hazlo en el nombre de Dios. Tú puedes dejar ese vicio. Tú puedes dejar esa mujer.
Tú puedes dejar ese problema que viene aquejando tu vida si tan solamente lo haces en el nombre de Dios. Tú puedes decir, Señor, muchas veces lo he intentado, me he prometido a mí mismo, he prometido abandonarlo todo, he prometido, Señor, ser fiel, he prometido empezar de nuevo, pero no he cumplido. Es que lo hiciste solo. Cuando tú haces las cosas solo, vas a encontrar decepción, vas a encontrar chasco, vas a encontrar desánimo, vas a encontrar frustración, pero cuando lo haces con Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Tú necesitas empezar una nueva vida. Necesitas renacer a una nueva vida. Pero tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Tienes que hacerlo en el nombre de Dios. Y verás un milagro. Amén. ¿Estás seguro ahí? Ven aquí, acércate un poquito más. Quiero decirte a ti, ¿sabes? Tú necesitas de Dios. Nunca podremos hacerlo solos. Es por eso que tú prometes a tu esposa, prometes a tus padres, prometes ser diferente, prometes cambiar, prometes abandonar los vicios, pero no puedes. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque lo haces solo. Hoy Jesús te dice así, en mi nombre, te desafío en el nombre de Dios a hacerlo en el nombre de Jesús. Te desafío en el nombre de Dios a experimentar un milagro de fe. Un milagro para tu familia. Quiero terminar en esta hora diciéndote lo siguiente. Mira, versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabes? Es interesante notar la palabra, el contraste de estas dos palabras. Pedro dice, Señor, apártate de mí. Y tenía temor. Pedro tenía temor y decía, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero ahora Dios le dice, no temas. Recuerda y miren, fíjate. Pedro dice, por temor, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ahora Dios le dice, no temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Soy hombre pecador. Dios te dice, desde hoy serás pescador de hombres. No tengas miedo. No hay nada en este mundo. No hay pecado. No hay error. No hay problema. No hay ninguna cosa en este mundo que no pueda ser solucionado por Dios. Por favor, la Biblia te dice que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. La Biblia dice que Dios quiere intervenir milagrosamente en tu vida. Estás pasando por situaciones terribles. Has prometido, has trabajado, has luchado, has invertido y ves que no sale nada. Ves que no da éxito nada. Entonces hoy te digo, hazlo en el nombre de Dios. Sé obediente a la palabra de Dios. Porque Dios quiere cambiarte. Dios quiere darte una nueva vida. Por eso te dice, no temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Yo te veo a ti. Yo te veo a ti, Enrique. Yo te veo a ti, Daniel. Yo te veo a ti, Cristian. Yo te veo a ti, amigo queridos. ¿Dónde estás? Estás allí detrás de una computadora, por las redes sociales. No sé dónde tú estás. Yo te veo a ti, en el nombre de Dios. Te veo a ti como un predicador. Alguien que hablará a otros del amor de Dios, porque hoy Dios te dice, no temas. No importa tu pasado. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que hayas vivido. No importa lo que hayas dicho. Tú hoy eres un pescador de hombres. ¿Aceptas ese desafío? ¿Aceptas ese desafío? ¿Aceptas esa invitación maravillosa? Ponte en pie. Anota allí tu nombre. Busca una iglesia. Acepta a Jesús y entrégale tu corazón. Amén. Hoy puedes cambiar la historia de tu vida. Puedes ponerte en pie, acércate aquí, ora conmigo.
Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, porque tu palabra hoy nos enseñó que no importa cuánto trabajemos, si no lo hacemos guiados de ti, por ti, si no lo hacemos con tu bendición y dirección, lo único que cosecharemos será tristezas, lágrimas y dolor. Por eso en esta hora queremos poner nuestras vidas, todo, y hacerlo en tu nombre, porque tú quieres darnos una nueva vida. Quieres que renazcamos a una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de muchos de tus hijos que hoy toman esa decisión. En el nombre de Jesús te lo pido una vez más. Amén, Señor.